Hola, mi nombre es Yumay Rincón y es para mí un gusto acompañarles en este espacio de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos FedePharma, en el cual conversaremos acerca de los retos y oportunidades para promover una mejoría en la inversión en la salud pública. El estudio sobre inversión y presupuestos en salud realizado por la empresa SaniHealth International para FedePharma evidencia que las fuentes de financiamiento de la seguridad social no han avanzado lo suficiente para apoyar los más recientes cambios demográficos y epidemiológicos de la región. Si bien desde el año 2017 y especialmente con la pandemia del COVID-19 se ha generado un esfuerzo por aumentar la inversión en salud, las remuneraciones y transferencias corrientes continúan representando el mayor porcentaje presupuestario, dejando de lado la modernización e innovación en los sistemas de salud. Por esta razón, hoy nos acompaña el señor José Francisco Pacheco, quien es consultor de SaniHealth y quien cuenta también con una amplia trayectoria internacional en el sector público, privado y académico. Bienvenido, don José Francisco, muchas gracias por acompañarnos. A usted muchísimas gracias, muy buenos días a todos los que nos están viendo o escuchando. Vamos a iniciar con un panorama del estado actual de los sistemas de salud. Cuéntenos qué es eso que identificó el estudio en cuanto al panorama de inversión y presupuesto de los países analizados. Claro, con gusto. Mire, este ha sido un ejercicio muy interesante por cuanto nos ha mostrado, ¿verdad?, que la región es bastante heterogénea en materia de experiencias en sistemas de salud, en todo lo que es la conformación del sistema de salud y su financiamiento. Aquí encontramos casos, por ejemplo, como Panamá y Costa Rica, donde las tasas de cobertura del seguro social superan el 60-70% de la población, y encontramos países como Guatemala y República Dominicana, donde tal vez hay algunos rezagos más importantes, particularmente Guatemala, donde el seguro social no supera el 20% de las personas. Y esta heterogeneidad trae entonces casos y formas muy distintas de organizarse y de financiarse. Hemos encontrado, eso sí, que todos los países han hecho mejoras, incrementos en los últimos 15 o 20 años en materia de financiamiento. Hemos visto también que existen en prácticamente todos los casos brechas de mayor o menor nivel, ¿verdad?, en relación con lo que se dice internacionalmente debería ser la inversión que haga un país en el sector salud. Y también nos hemos encontrado una serie de retos que son retos de poco debate todavía, y que justamente el informe de FedePharma los trae a colación, en donde una lección clara, particularmente después del fenómeno COVID, es que nuestros países tienen que preocuparse todavía por elevar la inversión, sí, pero es muy importante saber cómo estamos gastando estos recursos, ¿verdad? Todavía hay muchos cuellos de botella, hay muchos obstáculos que nos impiden sacarle un provecho todavía más grande a estas platas, ¿verdad?, a estos financiamientos, y ahí creo que hay una lección importante hacia dónde apuntar parte de las reformas futuras. Uh-huh. Tomando en cuenta esta realidad heterogénea y los cuellos de botella que menciona, hablemos de esos retos que deben atender las autoridades de salud en los países para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social. Uh-huh. Muy bien, mire, tenemos que saber en primer lugar que el sector salud es un sector que, contrario a muchos otros que son parte consustancial de nuestra vida, el sector salud siempre va a demandar más recursos, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener claro que los países tienen que ser conscientes de que las fuerzas que moldean muchos de los costos del sector provienen de cosas que son parte de esa dinámica externa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los procesos de envejecimiento, ¿verdad?, en particular ya países que superan cierto porcentaje de población por encima de 70-75 años, estos países van a tener una presión extra de requerimientos financieros, porque una persona, por ejemplo, de 75 años, posiblemente vaya a usar el sistema de salud y la complejidad de sus casos son mayores, unas 6, 7, 8 veces más que una persona de 20 a 25 años. Entonces, hay elementos relacionados con el factor epidemiológico, nos estamos enfermando más de forma crónica.
hay elementos de tipo demográfico, estamos envejeciendo, el mismo éxito que tienen los sistemas de salud de alargar nuestra expectativa de vida, a su vez se convierte en un factor que presiona los costos. Y también tenemos aspectos de cambios en el mercado laboral, que antes era como muy claro que teníamos personas asalariadas y personas informales o independientes. Ahora ya no es tan fácil, el mercado laboral ya no es un mercado tan sencillo y trae muchos segmentos ocupacionales que no están al amparo de los seguros sociales, no contribuyen al sistema, pero demandan recursos. Y ahí también hay una presión sobre los costos. Digamos, en el sector salud, 5 años es nada. Uno tiene que planificar en el muy largo plazo. Bueno, eso también, digamos, requiere una visión de convertir las prácticas tradicionales de planificación y presupuestación, etcétera, en cosas más arraigadas a lo que hoy día se discute en el sector a nivel mundial. Y también es importantísimo, ¿verdad?, recordar que estamos, como les decía anteriormente, llamados a poner en el centro de todo ese trabajo a las personas pacientes, ¿verdad? Son los pacientes el eje sobre el cual deberían estar centrados los sistemas de salud, y esto pareciera que no siempre es la forma en que se han diseñado estas instituciones. Ahora, con respecto a la gestión de esos recursos de la salud pública, el estudio menciona que son mayoritariamente utilizados en salarios y transferencias corrientes. Cuéntenos, don José Francisco, qué consecuencias tiene el hecho de no invertir más en modernización e innovación. Bueno, este es un tema que se discute con fuerza en nuestros países. Yo creo que aquí hay que verlo con dos enfoques, ¿verdad? En primer lugar, efectivamente, el sector salud es un sector que tiene la particularidad de estar compuesto por un porcentaje muy elevado de personas profesionales, y esto demanda mayor pago de salarios. Entonces, por ese lado, yo creo que tenemos que entender que efectivamente el rubro salarial, junto al perfil del funcionario que labora, ya sea en la parte clínica, ¿verdad?, o inclusive en la misma parte administrativa, es de personas profesionales, y entonces el rubro salarial siempre va a ser el mayor y va a tener un compuesto importante en la estructura de nuestros presupuestos. Lo que debemos tener cuidado es si de repente los salarios representan el 50% y 5 años después están en 60%, ¿verdad? Porque eso sí crea un problema de inestabilidad. Claro, si nosotros no estamos sacándole el máximo provecho a ese pago salarial, que es parte de las transformaciones que se deberían discutir en el sector, entonces sí hay una preocupación país. Porque una cosa es que yo pague salarios y que la carga salarial sea alta, y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, es alta, pero ¿qué estoy alcanzando con ello? ¿Okay? Ese es un primer tema. Y lo segundo es, bueno, si yo pago mejores salarios, ¿verdad?, ¿qué no puedo financiar si estoy elevando la masa salarial del sector? Y aquí, como bien dice usted, ¿verdad?, hay todo un reto, porque uno de los factores que más presiona tanto políticamente como técnicamente al sector es la existencia de nuevas tecnologías que constantemente surgen en el sector salud, ¿verdad? Y aquí estamos llamados entonces a también asignar un porcentaje importante de los recursos a la compra de tecnología, a la construcción, por ejemplo, de centros de salud de primer nivel, e inclusive la renovación hospitalaria. Y entonces, en esa lucha presupuestaria, lo que nosotros vemos es que efectivamente, en muchos casos, en la estructura presupuestaria, factores como rubros, como la parte salarial y la parte de transferencias, consumen un porcentaje importante de los recursos, pero eso va dejando rezagado lo que es la parte de inversión. Hay que valorar muy bien cuál es la posibilidad de buscar nuevas formas de financiar la infraestructura y el equipo del sector. La forma tradicional, que es, tengo recursos en mis manos, lo pongo en el presupuesto y lo gasto, digamos, está bajo lupa, y desde hace muchos años otros países han optado por buscar alternativas vía intermediación del sector privado, ¿verdad? Los mecanismos de alianzas público-privadas, por ejemplo, pero que deben de ser, eso sí, valorados en cuanto a su costo efectividad y su costo-beneficio, porque si bien en principio pueden ser buenas ideas, no siempre han resultado ser esquemas que favorezcan la contención de gastos. Pero bueno, es una forma de financiar infraestructura. Muy interesante, y realmente ya usted ha comentado varias de las propuestas que hace el estudio, pero me gustaría que
Ya para terminar, pudiéramos condensar cuáles son esas propuestas, estas recomendaciones que nos deja el estudio. Muy bien, bueno, yo creo que para digamos, no extender la lista, porque además son casos, países específicos en su gran mayoría, ¿verdad? Les decía, cada país tiene una historia y una forma de organizarse que también tiene que ser valorada a la luz de las distintas propuestas. A mí me parece que hay que ponerle atención al menos tal vez 3 o 4 grandes cosas. En primer lugar, efectivamente, tenemos que estar siempre a la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. Es decir, el gasto del sector salud es un gasto que siempre se va a ver presionado. Si hacemos muy buen trabajo, presionamos al alza, ¿verdad? Y si estamos haciendo un muy mal trabajo, posiblemente es porque también requiramos recursos para subsanar carencias en otros lados. Entonces, el tema de generar plata, pongámosle así, de incrementar el financiamiento, lo que se llama espacio fiscal, es una constante del sector salud. Ese es un primer mensaje. ¿De dónde pueden venir? Bueno, es una discusión también muy fuerte. Muchos autores hoy día están promoviendo, por ejemplo, que los impuestos se encarguen de financiar todo lo que es la parte de primer nivel, ¿verdad? Que debería ser de cobertura universal y que toda la gente que vive en determinado país pueda tener acceso a esos servicios. Y, por ejemplo, las contribuciones a la seguridad social puedan financiar toda la parte hospitalaria, de especialistas, medicamentos, etcétera. Entonces, hay una discusión importante sobre cómo generar suficiente financiamiento para el sector hoy y para los siguientes 20 o 30 años. Un primer tema. Lo segundo es que sí, generar recursos, generar financiamiento es importante, es bueno, pero no es suficiente. Si no mejoramos la forma de gastar estos recursos, entonces estaremos en un problema, porque a la población lo que le interesa no es que usted recaude plata. A la población lo que le interesa es que usted efectivamente le lleve el servicio y que sea un servicio de calidad. Y la calidad cuesta en el sector salud. Por eso le decía yo que el tema salarial es relevante, hay que tenerlo bajo control, pero es importante entender que el sector también demanda una masa salarial grande, justamente por el perfil de las personas que laboran en el sector clínico. Y bueno, si no aprendemos a mejorar la forma en que estamos gastando, entonces va a ser muy complicado que podamos efectivamente hacer un giro, un cambio sustancial en la población. Y el tercer punto que a mí me gustaría trabajar a la luz del estudio es que debemos replantear la forma en que planificamos la operación del sector. ¿Qué significa esto? Bueno, como yo le decía anteriormente, los procesos de transformación social, laboral, económico son lentos, pero van moviendo al sector hacia ciertas zonas, ¿verdad? Hacia problemas de eficiencia, hacia menos recursos, hacia la necesidad de observar que los costos no aumenten desproporcionadamente. Necesitamos reformular la manera en que nosotros planificamos, y que además es una planificación sustentada en 2 cosas. La persona, en primer lugar, como eje de esa planificación, y en segundo lugar, las necesidades que surgen de ese perfil poblacional. Y por eso lo que esté pasando en Guatemala y lo que esté pasando en Panamá, por ejemplo, puede tener un origen común, pero son situaciones, son realidades particulares de cada país. Entonces, cada institución debería planear el funcionamiento de su sector tomando en consideración justamente esas realidades, ese perfil epidemiológico, y decir, bueno, a mí me interesa por lo menos saber qué puedo esperar yo del sector en los siguientes 10 años, cuánta plata voy a obtener y de dónde puedo introducir algunos cambios, algunos ajustes para ser más eficiente. Definitivamente muy valiosos todos los desafíos y recomendaciones en cuanto a planificación y gestión que expone esta investigación. Agradecemos nuevamente a don José Francisco por participar en este espacio. Desde Fedefarma buscamos continuamente promover la mejoría de la inversión en salud para un oportuno acceso a la innovación en general, para mejorar la calidad de la salud de las personas que, como lo decíamos ahora, son el eje del sector. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, y si tienen alguna consulta, por favor, envíenla al correo comunicación@fedefarma.org. Hasta pronto.